defectos que vimos. Hablábamos en la primera clase de una situación que a veces se da en urgencia, de un colon, que normalmente decíamos que puede llegar a entrar a la guardia, que generalmente puede provocar un abdomen agudo, y que se da muchas veces en pediatría, que es lo que conocemos como una invaginación intestinal. A veces el colon, por algún tipo de rotación, algún peristaltismo propio que tiene, rota, se anuda, y generalmente provoca un dolor agudo, y esa posible situación, si se confirma con ecografía, estamos ante la posibilidad de una invaginación intestinal. Fíjense que una de las posibilidades que puede pasar, cualquiera de estas tres son las más comunes, ¿sí? Fíjense cómo se torsiona, cómo se anuda el curso habitual del intestino. Este anudamiento genera un dolor agudo, un cólico bastante fuerte, que generalmente a través de este colon que hacemos intentamos revertir esa situación y evitar que el paciente llegue a tener que ingresar a quirófano y a veces hacer una zona que no se puede desenvaginar. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que invaginación es sinónimo de posible perforación intestinal. Entonces, ya sabemos técnicamente que cuando tenemos un paciente de estas características, no vamos a usar un contraste varitado, sino un yodado hidrosoluble, porque podemos tener presencia de una obstrucción, una perforación asociada a esta invaginación posible. Entonces, en este caso el colon no solamente va a servir para demostrar la patología que se está evaluando, sino que también va a tener un efecto terapéutico porque va a ayudar a revertir una situación, si es que se puede, no siempre se puede lograr, y evitar que este paciente entre a un quirófano para una cirugía. Entonces, generalmente paciente con esta sintomatología, lo primero que se hace es evaluar ecográficamente para descartar o confirmar esta posible invaginación, y si se confirma, ahí se pasa a la sala de radiología, donde tenemos el seriógrafo, y a través de ese colon por enema, que se hace a baja presión, tenemos que tener en cuenta que son pacientes pediátricos, tratamos de revertir y desenredar, digamos, ese nudo que se hizo en el intestino. Entonces, las imágenes características, las que normalmente llegamos a encontrar, es cuando una parte del intestino se impacta dentro de la otra, ¿sí? Es como que si se metiera una parte del intestino, se encastrara dentro de la otra. De esa manera, eso genera un cólico bastante fuerte, el intestino queda totalmente paralizado, no tiene el peristaltismo normal, eso genera mucho dolor y obviamente clínicamente se da cuenta el médico tratante de esta posible situación por las características clínicas que va a presentar el paciente. Cuando se confirma por ecografía, va a generar una imagen que muchas veces se la conoce como cabeza de hongo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contrastemos con el medio de contraste, vamos a encontrarnos con esta particularidad, que el contraste empieza a ingresar en forma ascendente desde la ampolla rectal, siguiendo todo su trayecto, y cuando llegue a la zona donde está esa posible invaginación, que ya está confirmada, ¿qué es lo que aparece? Una imagen redondeada, de forma lúcida, ¿sí? Que es lo que me está marcando que hay ese anudamiento de impactación de un sector sobre el otro del colon, y lo rodea el material de contraste. A baja presión, lo que se trata es que este anudamiento, esta imaginación que está generada acá, a través de la presión del medio de contraste, que como dije recién es suave y es baja, se trata de volver a desenredar y lograr que el contraste progrese y que el intestino vuelva a su cauce normal. Quédense tranquilos que una imagen como esta en la acreditación no van a tener, sino que se los muestro porque como forma parte de un colon por enema también esta posibilidad, tienen que saber de qué se trata y para qué se usa y cuál es la finalidad que tiene, digamos, un colon por enema en este tipo de pacientes. Es muchas veces un llamado de urgencia y de guardia, ¿sí?
Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Y cómo Bien. se ven las otras, por ejemplo, invaginaciones cuando se tuerce, por ejemplo, el rubro? ¿Sí? Generalmente lo que vos vas a ver es que hay una imagen, digamos que se hace una sumación de elementos porque el intestino se suma una parte con la otra, generalmente esa sumación te genera una imagen radiolúcida, ¿sí? Ecográficamente hay distintos tipos de signos que podés llegar a encontrar, pero el médico cuando evalúa ecográficamente, como tiene la posibilidad de ver la anatomía en movimiento a través de ecografía, va a observar que hay una interrupción en el peristaltismo, ¿sí? Que está observando de todo lo que es la estructura hueca que está evaluando, y automáticamente en esa interrupción del peristaltismo te va a llevar a pensar de que hay un proceso de invaginación, un proceso de anudamiento. Cuando vos llegues a hacer con el colon a esa zona, lo que te va a llamar la atención, más allá de todo, es que vas a tener una impermeabilidad del material de contraste. O sea, el contraste va a llegar hasta ahí y se frena. No hay manera de hacerlo pasar. Y a través de unas maniobras que son de segundos, no podemos estar tratando de desinvaginar un paciente 15 minutos. Son aproximadamente 3, 4 minutos que si no se logra revertir esa situación, el paciente lo tenemos que sacar de ahí y llevarlo al quirófano, ¿sí? Entonces es como un colon que realmente genera una urgencia porque más allá de la sintomatología del paciente, el proceso de desinvaginar tiene que ser rápido, ¿sí? A veces las imaginaciones nos ha tocado, por ejemplo, a mí personalmente me ha tocado que hemos tenido que desimaginar a un paciente, me ha tocado con la doctora Gariboldi ir a una guardia, desimaginar el paciente, y a las 2 o 3 horas el paciente se volvió a imaginar en otro sector diferente del intestino. O sea que va asociado mucho al peristaltismo y al movimiento. Seguramente hay algo que en ese paciente le está generando que haya una alteración en el peristaltismo normal del intestino. O nos ha pasado en pacientes que están doblemente imaginados en dos sectores diferentes, ¿sí? Y bueno, la idea es tratar con el estudio de evitar de que vayan al quirófano, ¿sí? Bien, no sé si contesté tu pregunta, Hipólito. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, como para hacer un resumen antes de cerrar el taller, vamos a decir que el colon por enema, a diferencia de todas las otras modalidades que veníamos viendo de imágenes, tenemos que hacerla sí o sí con un seriógrafo. Es un estudio dinámico, necesito un circuito cerrado de televisión, necesito una pantalla, necesito ver por dónde va progresando el medio de contraste. Imaginariamente no lo puedo hacer, necesito este tipo de equipamiento sí o sí. Segundo, necesito que el paciente venga con una preparación. No puedo poner un material de contraste si el paciente viene con un colon totalmente lleno de materia fecal adentro, salvo que esté estudiando una constipación, por ejemplo, y que quiera saber dónde está la zona de la constipación. Pero si estoy observando cualquier paciente con un proceso diverticular, si quiero saber si hay un pólipo, si hay un CA de colon, siempre ese paciente tiene que venir con una dieta previa, ¿sí? Porque a veces el resto de materia fecal adentro me puede estar provocando falsas imágenes que me pueden hacer confundir con patologías que no existen, y son patologías provocadas por restos de materia fecal. Fíjense que a veces puedo confundir un pólipo con un resto de materia fecal si el paciente no está bien preparado. Entonces, sí o sí, tengo que tener la mucosa limpia, porque esa materia se pega a la mucosa, y yo lo que quiero tratar es de demostrar la mucosa con el colon. Entonces, siempre tiene que venir con preparación el paciente. Es importante que se sepa si el paciente tiene posibilidad de víscera perforada o no, para saber qué contraste voy a utilizar y qué presión y qué técnica para hacer. Eso es muy importante. Segundo, saber que un colon se hace por vía ascendente. La primera porción del colon que voy a estudiar es la ampolla rectal, la segunda es el ángulo esplénico, la tercera el ángulo hepático, la última es la
panorámica de colon. Por lo tanto, cuando yo recibo en mi consultorio un estudio de colon, necesito recibir una serie de imágenes del colon. No puedo recibir una sola imagen, sino que una serie de imágenes que me demuestren las distintas porciones del colon. Acuérdense de evaluar longitud primero, ¿sí? Permeabilidad, lo tengo que ver de principio al fin a todo el colon para asegurarme de que realmente lo recorrí completamente. Tengo que evaluar el calibre. Si hay algo que me llame la atención, tengo que ver si en otra imagen esa misma estrechez que estoy viendo persiste. Si no persiste, no es real, es un espasmo. Si persiste, es real y tengo la posibilidad de que sea una patología, como por ejemplo un CA de colon. Cuarto, tengo que ver la mucosa interna, que sea definida, que sea lisa, que sea bien marcada. Si hay irregularidades, puedo tener una irregularidad que creció hacia afuera y es un divertículo, una irregularidad que creció hacia adentro y me formó un pólipo. Si creció hacia afuera, se llena con material de contraste y es un divertículos y es opaco. Si creció hacia adentro, es un pólipo y me genera una imagen radiolúcida, comúnmente llamada defecto de relleno, ¿sí? Fuera de todo esto, importantísimo que el paciente con cualquier estudio contrastado, sobre todo de vario, se vaya del consultorio y ustedes como médicos y nosotros como técnicos les recomendemos siempre al paciente que tome mucho líquido. El vario se seca y el vario se vuelve sólido. Si tenemos un paciente contimpado y encima lo dejamos lleno de contraste adentro, lo vamos a contimpar más todavía. Entonces, siempre evitar constipación y dar siempre mucho líquido para eliminar lo más pronto posible el contraste varitado. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. De mi parte no, profe. Buenísimo. Bueno, mañana tienen consulta experta con la doctora Gariboldi. Si tienen la posibilidad de no estar tan congestionados con las cosas, aprovechen la situación de poder conectarse. Yo seguramente la voy a acompañar también, así que es una posibilidad que tienen para preguntar algo que les llame la atención. Y la semana que viene no sé si me va a tocar con ustedes o con alguna otra comisión, si no nos vamos a ver como la vez anterior el día miércoles. Yo no sé si están acá todas las comisiones que rindieron abdomen la otra semana, pero lo que más me llamó la atención es que había imágenes que eran normales en el abdomen y la mayoría encontró un montón de patologías en las imágenes. Y a veces pasa eso, que nos metemos tanto a estudiar patologías y patologías que después nos cuesta distinguir una imagen normal de la que es patológica. Y eso es algo que a veces nos pasa mucho cuando empezamos a ver cosas que en realidad no existen. Por eso es importante siempre tener esta secuencia de ir teniendo este orden de evaluar las cosas y por ahí aprender a saber si la imagen es patológica o no. Y pasó básicamente en una de las comisiones que tenían una imagen normal, que lo único que tenían que poner como diagnóstico presuntivo al final era normal, RX normal, o sea, más allá de describir lo que veían, y la mayoría puso que era una imagen patológica, asociándola a una patología que, o sea, no tenía el patrón para esa patología la imagen que estamos observando. Entonces, bueno, la idea es que tratemos de pensar siempre que la imagen que estamos observando primero tiene que tener las características de ser normal, y si hay algo que llamó la atención, ahí recién pensar de que es patológica, ¿sí? No sé si se entiende un poquito el criterio de decir qué es normal o patológico. Los quiero escuchar a ustedes, a ver qué me dicen. Sí, yo creo que la imagen que me tocó era patológica. Capaz